simple, quisiera compartir como 3 momentos de reflexión a partir de las lecturas que hemos proclamado. En primer lugar, en la primera lectura del profeta Daniel, tenemos todo un vaticinio acerca del reinado de Nabucodonosor. Y yo creo que frente a esa imagen que nos presenta el profeta Daniel, podríamos como sacar una conclusión. Y la conclusión es que solamente en la historia Dios permanece. Los grandes imperios se caen, se derrumban, pasan a la historia, pero solamente Dios permanece a lo largo de la historia. Viene a la memoria unas palabras de Santa Teresa de Jesús: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y eso nos recuerda que el único que permanece es Dios. Los grandes imperios se van cayendo, en su momento el de Nabucodonosor, el imperio romano, el imperio español, el imperio británico, y así seguirá la historia. Pero Dios siempre permanece, y Él es nuestra fuerza. Y esa es la imagen que, pues de alguna manera nos comparte el profeta Daniel. En el Evangelio, una segunda imagen es la imagen del templo. Sabemos que pues a lo largo de la historia hablamos de 3 templos: el templo que construyó Salomón, el que fue reconstruido después del exilio de Babilonia, y este templo que fue construido por Herodes, que es culminado en el año 63. La gente admiraba mucho el templo, pero de alguna manera el Señor pone el dedo en la llaga, porque aunque el templo es muy bonito, la estructura es muy hermosa, hay como una bancarrota espiritual. De hecho, Él va a decir: esto lo ha convertido en una cueva de ladrones. Entonces hay un decaimiento espiritual y se ha olvidado lo que es más importante en relación con el templo. Que el templo sea casa de oración, que el templo sea la casa de Dios, encuentro con Dios. Y el Señor trata de recuperar esa imagen del templo. También sabemos que, pues de una manera más personal, también nosotros somos templo. Así como el templo de Dios, la casa de Dios, está consagrada a Dios, también nosotros como templos estamos consagrados a Dios. Quizás una pregunta para la reflexión personal es si nosotros nos tratamos a nosotros mismos como templos, como alguien que está consagrado a Dios, al servicio de Dios. También hay unas palabras de vaticinio, porque sabemos que este templo va a ser destruido en el año 70. El Señor dice: no quedará piedra sobre piedra. El emperador Tito destruye este templo en el año 70. Entonces también ahí hay una profecía del Señor. Y la tercera imagen pues también tiene que ver con las palabras del Evangelio, porque ustedes saben que en esta última semana tenemos una línea muy escatológica, muy del final de los tiempos en las lecturas. Y aquí el Señor también nos está hablando del final de los tiempos, ya desde el Evangelio que compartimos este pasado domingo. Y yo hacía un comentario en la parroquia, sobre todo porque esta es una época en que muchos estudiantes están culminando el año lectivo, y muchos de pronto están colgados, están recuperando clases, están recuperando materias, y quizás alguno para pasar el año tiene que sacarse un 4,8, un 4,9, notas muy altas, y ya está terminándose el tiempo. Y yo pienso que un estudiante quisiera saber, o lo que más quisiera saber es cuáles van a ser las preguntas del examen final. ¿Quién no quisiera saber las preguntas de un examen final? Digamos que la ventaja que tenemos nosotros es que ya sabemos cuáles son las preguntas del examen final que nos van a hacer a todos. Pues, y ese examen final lo escuchamos este pasado domingo. ¿Cuáles son las preguntas del examen final? Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Entonces, también esta palabra nos prepara para nuestro propio examen, en preparación al examen final que vamos a tener todos un día. Amén. Amén. Amén.